En este video, como bien lo indica el nombre, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el recurso de Amazon llamado CloudFormation. Primero que todo, les cuento que este recurso, esta herramienta CloudFormation, provee y gestiona pilas de recursos de Amazon basados en plantillas, con las cuales se puede modelar la arquitectura de una infraestructura de un proyecto que nosotros vayamos a desarrollar, que ustedes vayan a desarrollar. Entonces con CloudFormation se pueden gestionar muchas cosas, desde una instancia de Amazon en S2 hasta una aplicación más compleja multiregión con varios niveles. Entonces se pueden manejar varias VPCs, que son Virtual Private Clouds, se pueden manejar subredes, entre otras cosas. Entonces, en este video, pues vamos a desarrollar un ejemplo muy sencillo vamos a crear una VPC, una nube privada, y vamos a agregar una instancia web con una tabla de enrutamiento y con un gateway que servirá como, bueno, entre otras cosas, de la interfaz hacia la internet global, por así decirlo. Entonces, primero esta es la interfaz de CloudFormation. Tenemos este panel de aquí en donde se van a arrastrar los recursos o donde se van a colocar los recursos que va a tener la arquitectura que se vaya a definir. Entonces, en esta parte va a quedar de manera gráfica la, la arquitectura que vayamos a tener. En este panel de la izquierda tenemos el listado de diferentes recursos que podemos agregar a nuestra plantilla. Entonces, en este caso específico del ejemplo, vamos a utilizar recursos enfocados en S2, en el recurso ES2. Entonces tenemos aquí los diferentes recursos de servicios que se pueden utilizar. Por ejemplo, que vamos a utilizar el Internet Gateway, una tabla de enrutamiento, un grupo de seguridad, se me olvidó mencionarlo, vamos a utilizar un grupo de seguridad y finalmente la VPC. Entonces ya en un momento andamos en esos elementos. Y finalmente tenemos este panel en donde se puede ver la plantilla. Entonces esta tiene dos pestañas, tiene una de componentes y una pestaña que dice template o plantilla. En esta pestaña va a estar toda nuestra plantilla gráfica que tengamos acá descrita, ya sea en un lenguaje JSON o en un lenguaje YAML. Entonces podemos escoger cuál es de nuestra preferencia. Y básicamente eso es lo que es CloudFormation, una plantilla en uno de estos lenguajes que escribirá nuestra arquitectura. Y dentro de esta plantilla también estarán descritas las características de cada uno de los elementos que tengamos. Entonces, lo que tengamos aquí en la plantilla gráfica, en el panel gráfico, va a verse reflejado en el panel de la plantilla. En la parte de componentes habrá sencillamente lo mismo de la plantilla, solo que separado. Entonces vamos a tener los parámetros de la plantilla, algunos mappings, condiciones, metadata que se referirá a la parte gráfica. Entonces es como para cuando se vaya a reconstruir y algunas configuraciones de salidas que vamos a ver eh, cómo se van, bueno, escribiendo a medida que añadamos recursos. Entonces, como les decía, vamos a crear una arquitectura de nube virtual. Entonces, primero agregamos aquí la VPC que les mencionaba anteriormente. Y pues como sabemos que se van a agregar varios recursos, ampliamos este cuadro para que quepan por lo menos unos 2 o 3 componentes. Entonces, primero, aparece aquí nuestra VPC y automáticamente se actualiza
la plantilla. Entonces ya aparece una metadata que va a describir, digamos, la posición en donde está esto, por ejemplo, y como la descripción del recurso. Entonces dice que es un recurso VPC y este sería su nombre. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el nombre. Entonces si lo seleccionamos aquí en la plantilla de componentes, también se van a seleccionar los componentes o las propiedades del componente que estamos seleccionando. Para cambiar el nombre, sencillamente le damos aquí en editar. Aquí aparece esta parte, se puede editar. Y le podemos poner un nombre como S2 VPC de ejemplo. No se admiten espacios y si mal no estoy no se admiten mayúsculas. Pero bueno, entonces vamos a dejarlo así. Entonces cuando hacemos una modificación, aquí el panel nos indica que hay que no está actualizado con lo que hay en la plantilla. Entonces lo que se hace aquí es darle en este botón de refrescar y ya aquí aparece el nombre del recurso actualizado. Entonces aquí también ya se debió haber actualizado. Como lo ven aquí, entonces ya aparece S2 VPC ejemplo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar una red privada. Entonces una red privada es básicamente una subnet. Entonces la arrastramos y aquí queda la subnet. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a agrandarla un poco para que quepa otro recurso y vamos a cambiarle el nombre. Entonces lo selecciono, me voy a la parte de componentes y le voy a poner S2 subnet. Listo. Y a continuación lo que voy a hacer es voy a agregar una instancia web que va a estar alojada aquí en esta red virtual. Al parecer no se me actualizó. Voy a S2 subnet. Hay que darle aquí en este botón de chequeo. Entonces ya ahora sí quedó. Actualizar. Y ya. Entonces ahora voy a agregar una instancia web. Entonces me voy aquí a las instancias. Entonces lo que hago es arrastrarla aquí en este punto y ya tengo mi instancia web dentro de la subred de mi nube virtual. Entonces a esta también le vamos a cambiar el nombre. Le voy a poner S2 instancia web. Si permite minúsculas, perdón, hago la corrección. Y lo que no admite es espacios. Entonces le selecciono y ya tengo mi instancia web dentro de la VPC. Entonces, nuevamente, ya la plantilla se ha actualizado completamente nuestro JSON. Entonces ya tiene una instancia web con su metadata, tiene una subred con su metadata y tiene como tal la VPC. Bueno, aquí ya me adelanté un poco y agregué un par de recursos más. Entonces agregué un Internet Gateway que va a ser nuestra puerta hacia el Internet global. Entonces por la cual se va a poder acceder a nuestra red virtual. Le coloqué el nombre Internet Gateway. También agregué una root table que se puede encontrar aquí. Lo mismo que el Internet Gateway, aparece como Internet Gateway. Tenemos la root table y el recurso root en donde vamos a especificar las reglas, por así decirlo, de comunicación, donde se van a direccionar las comunicaciones entre los recursos. Más adelante especificaré un poco más cómo se configura esta parte. Y un security group para como tal la VPC. Entonces ahora vamos a hacer las conexiones entre cada uno de los elementos. Bueno, entonces la primera conexión que vamos a hacer es entre el gateway y la VPC como tal. Entonces aquí digamos que hay dos formas de conexión, una que sería attachment, VPC gateway attachment, y una dependencia. Entonces en este caso
vamos a utilizar el attachment. Entonces lo único que hacemos es arrastrarlo aquí a la VPC y digamos que ya queda la conexión realizada.